¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Señoritas, caballeros, esperando que se encuentren bien. Vamos a comenzar nuestra clase número 11. Antes, viendo las preguntas que les vine el día domingo en su examen, ¿ya? Voy a presentar por acá. A ver. Bien, de las 10 preguntas a ustedes les vino las cuatro primeras, ¿no? Así es. A ver, dice acá, decir que los seres vivos tenemos un ancestro común es un concepto fundamental de la biología que se conoce como dogma central de la biología. Según este concepto, usamos un mismo sistema molecular para guardar información que se traduce de un lenguaje a otro. O sea, la información que está en el ADN al final tiene que llegar hasta las proteínas y las proteínas son las que van a realizar pues una actividad. Así es, van a regular algo. Así es, las proteínas nos dan cierta característica, ¿ya? Entonces, en este caso, pues el flujo de la información está dado por el ADN. A partir de ADN se forma ARN y a partir de ese ARN salen las proteínas. Así es. Dice la 2. Una planta superior del tipo arbusto está haciendo fotosíntesis activamente. Un investigador que está estudiando esta planta ha introducido en ella un inhibidor de la ferredoxina. Allá, entonces dice acá, hay un inhibidor. ¿Inhibidor de quién? De la ferredoxina. Pero hemos visto en clase pues que la ferredoxina es muy importante, participa en la etapa luminosa formando NADPH. Entonces, si no hay ferredoxina, no se formará NADPH. Así es, por eso la clave viene a ser la D. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la 3. Dice la 3. En el ciclo del nitrógeno existe una etapa llamada desnitrificación, en la que algunos organismos procariontes reducen el nitrato hasta nitrógeno molecular, devolviéndolo a la atmósfera. En este proceso, estos organismos transfieren electrones y protones usando la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que dice acá? Dice que hay transferencia de protones y de electrones. Ya en la respiración celular aeróbica, el oxígeno es el que recibe los protones y los electrones. Pero en este caso no es el oxígeno. ¿Quién es el que recibe a los protones y a los electrones? Dice que es el nitrato. Entonces, como no participa el oxígeno, si no participa el nitrato, a eso se llama respiración anaeróbica. Así es. Dice la 94. Los animales y los seres humanos contamos con un grupo de células blancas, los leucocitos, ¿no? Llamados macrófagos, los cuales tienen la capacidad de detectar partículas o células extrañas, por ejemplo, a una bacteria a la cual fagocitan. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Ah, mira, acá tenemos a los macrófagos y dice que los macrófagos se encargan de detectar. Profesor, ¿qué detectan? Ah, dice que acá detectan partículas extrañas como bacterias, ¿sí o no? Y se lo van a comer, se lo van a fagocitar. Y mediante las enzimas hidrolíticas de los lisosomas lo van a descomponer. Entonces, las enzimas hidrolíticas actúan en presencia de agua que están en sus lisosomas, entonces van a descomponer a moléculas más simples. Allá, profesor, ¿dónde están descomponiendo? La descomposición se está dando pues dentro de la célula. Lo fagocitan, se lo comen a la bacteria y dentro de la célula actúan los lisosomas. Por eso es digestión intracelular. Así es. Dice, un niño con severas alteraciones digestivas es llevado a un centro hospitalario. Luego de una evaluación exhaustiva se determina que tiene una rara condición congénita. Ya tiene una rara condición congénita que no le permite producir suficiente cantidad de moco duodenal. Entonces, ¿qué dice acá, profesor? Hay una rara condición congénita, o sea, algo está fallando, ¿no? Desde hace tiempo, desde que ha nacido. Y de tal manera que eso no le permite producir suficiente cantidad de moco duodenal, o sea, a nivel del duodeno. No obstante, tiene una irrigación normal. El estrato del intestino en el que podría residir la anomalía viene a ser la submucosa. O sea, a nivel de la mucosa se forma mucus, pero en el estómago, básicamente. Cuando hablamos del intestino delgado y en particular del duodeno, es la submucosa. Ahí están las glándulas de Brunner. Muy bien. Dice por acá, existe una tecnología biológica conocida como fitorremediación
que utiliza plantas para eliminar metales en aguas procedentes de diversas industrias. Para ello se construyen humedales en los cuales se colocan plantas especiales que entran en contacto con el agua contaminada. Entonces, la fitorremediación de manera general es biorremediación. Profe, pero fitorremediación cuando van a cuidar o cuando van a descontaminar un lugar contaminado empleándose plantas. Así es. Dice acá entonces, para ello se construyen humedales en los cuales se colocan plantas especiales que entran en contacto con el agua contaminada y le van a quitar sus metales pesados, pues. Al cabo de un tiempo de contacto de las raíces con el agua, los metales se concentran. Entonces, después de un tiempo, ¿dónde van a estar los metales? Dice acá que los metales se van a concentrar en los tallos y sobre todo en las hojas. Señale qué mecanismo de transporte permite este fenómeno tan interesante. A eso se llama arrastre por transpiración, es decir, en las hojas hay una transpiración y eso trae como consecuencia que las moléculas de agua se arrastren. Dice la 97, una persona desarrolla un coágulo de manera espontánea, el cual no permite que la sangre de la cabeza retorne al corazón. Ahí, profesor, entonces estamos hablando acá de la sangre. La sangre de la cabeza retorna al corazón. Claro, hay una arteria llamada arteria carótida que lleva la sangre hacia la cabeza. Y hay una vena llamada vena yugular, es la que retorna. Así es, retorna de la cabeza, ¿no? Luego la yugular se une con otras venas y constituyen a la vena cava superior. Así es, ¿ya? Profesor, ¿por qué no podría ser la C? Porque vena cava es muy general, pues eso ya es próximo al corazón. En cambio, exclusivamente la que viene de la cabeza viene a ser pues la vena yugular. Usted está realizando un deporte de contacto luego de haber hecho un periodo de calentamiento previo. En respuesta a esta actividad, su hipófisis que va a desarrollar. Bueno, estamos haciendo un deporte de contacto. Dice, en respuesta a esta actividad, la hipófisis, ¿qué pasa con la hipófisis? Ha producido y liberado. Acá si le entendemos que tanto la hipófisis produce y libera, no habría clave. Entonces hay que entenderlo, la hipófisis produce y libera respectivamente. ¿Qué hormonas? Allá, profesor, la hipófisis produce la ACTH y libera la ADH vasopresina que se ha formado en el hipotálamo. Así es. También esto lo podemos hacer descartando, ¿no? ¿Cómo así descartando? Pues, profe, la calcitonina y la tiroxina forman la tiroides. No tiene nada que ver con la hipófisis. Descartado la A y la B. La C, podría ser la C, ¿no? ACTH, oxitocina, ACTH, vasopresina. Tanto la vasopresina como la oxitocina es formado a nivel del hipotálamo, almacenado en la hipófisis y luego liberado. Pero oxitocina, ¿qué tiene que ver cuando hacemos deporte? Pues en cambio, la vasopresina sí tiene que ver, ¿no? Porque se absorbe agua, pues cuando hacemos deporte estamos perdiendo agua al sudar, ya no hay que perder agua al formar la orina. Eso hace la vasopresina. Y la ACTH, porque ella le dice a la glándula adrenal que forme cortisol. Y el cortisol se libera, pues cuando hacemos deporte, sobre todo cuando es de contacto, ¿no? Que puede conllevar al dolor. Muy bien. Dice por acá un profesor de biología, utiliza dos organismos donados por un centro de investigación. Uno es una plántula de frijol y el otro es un invertebrado del grupo de los poliquetos. El profesor estimula a los organismos con una fuente intensa de luz visible. Allá, profe, entonces acá dice se estimula a los dos organismos, es decir, a la planta y al poliqueto, se le estimula con una fuente. Se le estimula, vamos a subrayar acá, dice que se le estimula a los dos organismos, ya dice con una fuente intensa de luz visible. Y se observa que el invertebrado responde alejándose. Profesor, ¿qué pasa con el invertebrado? Se aleja inmediatamente, se va de la luz. Mientras que el frejol, ¿qué pasa con el frejol? Luego de cierto tiempo, luego de varios días, orienta su crecimiento hacia la luz. Orienta el tallo hacia la luz. Entonces, ¿qué se está evidenciando acá? Pues los dos tipos de coordinación química, coordinación orgánica. Claro, se dice orgánica porque las hormonas son moléculas orgánicas, pues. Entonces, las dos formas de coordinación orgánica son pues la que pasa en las plantas, en este caso crecimiento hacia la luz,
Y lo que pasa en los animales, en este caso, se está alejando un animalito de una fuente de luz. Así es. Muy bien. La B no podría ser, ¿no? Porque en sí el objetivo no es ver la fotosíntesis, pues, o la D, ver la necesidad, ver la evidencia, la necesidad de luz para vivir. No, pues eso sería solo para las plantas, ¿no? Y la C dice demostrar la diferencia entre plantas y animales, pero ¿en qué, no? En cambio, en la A sí más claro, pues así es. Dice la 100, durante una prueba neurológica a un paciente que se queja de adormecimientos en el rostro, se le aplica una carga eléctrica para que un dispositivo determine la integridad del nervio facial y su correcta cantidad de mielina. Entonces, acá, ¿qué se está evaluando? Allá, profesor, se está evaluando a su nervio facial y sobre todo la correcta cantidad de mielina. Recuerden que la mielina es importante para que el impulso nervioso vaya más rápido. Si el dispositivo detecta que el impulso ha tardado mucho, el impulso dice que ha tardado mucho en llegar a su destino. ¿Eso qué significa? Vaya, profesor, si la mielina es importante para que el impulso nervioso vaya más rápido, pero si dice el impulso ha tardado mucho en llegar a su destino, ¿qué quiere decir eso? Que tiene menos mielina de lo normal. Por eso la clave es la A. Ujú. Esas son las 10 preguntas que vino el día domingo en el examen. A ustedes les vino las 4 primeras, ¿no? Muy bien, esperando que les haya ido bien. A ver, la retroalimentación que siempre hacemos previo a la clase 11. Este es un poquito de la clase pasada. Miren, para su área, lo que vino en el último examen de admisión San Marcos. Dice, la semilla vegetal contiene en su interior al embrión y el endospermo, correcto. Dice, se encuentra recubierta por el endocarpo, claro. O sea, una semilla está cubierta por el fruto y la parte interna del fruto se llama el endocarpio. ¿Qué pasa con el melocotón? Dice, en el melocotón y en el durazno, el endocarpio que protege a la semilla. ¿A qué corresponde? A ver, ¿qué han marcado ahí? ¿O qué marcarían ahí? ¿Uno han marcado? ¿Uno marcaría? La cáscara. La cáscara. Ya, pero ese es más externo. Miren, es algo así, ve. Acá nosotros tenemos un melocotón. Ahí está la pepa. Profesor, y ese melocotón externamente tiene pues su fruto, ¿sí o no? Claro, esta parte interna viene a ser el endocarpo, ¿no? Y en el melocotón es bien notorio, pues, ya, porque es una parte durita. Ya, entonces miren, miren, ve, esta parte interna que rodea a eso se llama el endocarpio. El endocarpio. Ya, profesor. La parte media, la parte comestible, la pulpa del fruto, viene a ser el mesocarpio. Profesor, y la parte interna y la parte externa, la cáscara. La cáscara viene a ser el epicarpio, pues. Entonces ahí está el fruto y sus tres componentes. El fruto, profesor, ¿a quién está rodeando? El fruto está rodeando a la semilla, S de semilla. Entonces, ¿cómo se llama esa partecita, pues, esta partecita que rodea la semilla? El endocarpio. Profesor, pero ese endocarpio, ¿cómo se le llama? Se le llama como hueso del fruto, porque es una parte dura, por eso se le dice el huesito, ¿no? Profesor, ¿y la pulpita quién sería? Pues, el mesocarpio, la parte comestible. Dice la 2. Dice, en la reproducción asexual de un organismo unicelular se forman dos células de diferente tamaño, producto de la cariocinesis que ocasiona el desplazamiento de uno de los núcleos, que presiona la membrana y se cubre con parte de ella. Muy bien, entonces, ¿qué dice acá? Pues hay una reproducción asexual en organismos unicelulares. Ya, muy bien. Dice que se forma dos células de diferente tamaño. Ya, profesor, o sea, hay una forma de reproducción asexual en organismos unicelulares en la cual forma dos células de diferente tamaño. Profe, en la bipartición las dos células son del mismo tamaño. Entonces, ¿en dónde se forma pues células de diferente tamaño? Profesor, eso pasa en las levaduras, ¿no? Sí, ¿cómo se llama el proceso? El proceso se llama gemación. Así es, esta reproducción se llama gemación y lo realizan las levaduras. Estamos viendo preguntas del último examen de admisión. Dice la 93.
El ciclo celular eucariótico se representa por un círculo y en la cual la mayor parte corresponde a la interfase que culmina con la mitosis con su consecuente división celular. Este ciclo está regulado por dos tipos de proteínas. Ah, muy bien, profesor. Acá estamos hablando entonces del ciclo celular. ¿Y qué dice? Pues dice que el ciclo celular está regulado por dos tipos de proteínas, las quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas. Dice, estas proteínas, ¿dónde actúan? Pues allá, eso hemos visto la clase pasada. Ojo, todo lo que viene en las preguntas, pues está en nuestras diapositivas. A ver, no me acuerdo que acá habíamos puesto. Ahí está el ciclo celular, miren, ve. Profe, hay puntos de control. ¿Dónde están los puntos de control? Al final de la G2, antes de entrar a la división celular. Ahí están las ciclinas, las quinasas dependientes de ciclinas. ¿Dónde más hay puntos de control? Después de la fase uno, antes de la fase S. Así es. O sea, al finalizar la G1 y al finalizar la G2, ahí están pues los puntos de control. Allá, profesor. Entonces, por eso, ¿cuál sería la clave? Por eso la clave sería la D, ¿no? Al final de la G1 y al final de la G2, ahí hay puntos de control. Muy bien. Dice la número 4. María decide acudir a un centro de fertilidad asistida porque no puede tener hijos. Sus análisis indican que ella ovula, pero su ciclo menstrual no termina con el desprendimiento del endometrio. El médico concluye que en los ovarios de María el cuerpo lúteo no es funcional. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Su cuerpo lúteo no funciona. Ah, entonces dice, ¿cuál es la hormona que no está actuando? O sea, como el cuerpo lúteo no funciona, es porque está fallando una hormona, pues, o sea, ¿qué hormona no está actuando para que el cuerpo lúteo no funcione? Profesor, a ver, acá nosotros tenemos el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se forma después de la ovulación, a partir del folículo. Hay una hormona denominada LH, la hormona luteinizante. ¿Qué le dice al cuerpo lúteo? Le dice, tienes que funcionar y tienes que formar progesterona. Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver qué dice. Dice, ¿cuál es la hormona que no está actuando para que el cuerpo lúteo no funcione? Profe, si acá en la gráfica dice que el cuerpo lúteo funciona gracias a la LH, pues si el cuerpo lúteo no funciona es porque la LH no está, pues sí o no, la E. Claro, pues, ¿qué, profesor? La clave no es la C, no, pues la C sería, si te dijese, ¿qué hormona dejaría de formarse? O sea, si el cuerpo lúteo no funciona, ¿qué no se va a formar? La progesterona. Ah, ya. Mientras que acá la pregunta es, el cuerpo lúteo no funciona, ¿cuál es la hormona que no está actuando para que ese cuerpo lúteo no funcione? Así es. Y dice la pregunta 5, dice acá, Firulais es el nombre del perrito de Lucía que al cumplir 18 meses se puso muy territorial, orinaba por todas partes. Claro, es propio, ¿no? De los perros, los lobos, los leones, pues orinan en todas partes marcando su territorio. Ah, entonces, profe, orinaba en todas partes. Y si se encontraba con otro perro macho, se ponía agresivo. Y si veía una hembrita, en cambio, se ponía ansioso. Dice, Lucía decidió llevarlo al veterinario para castrarlo con la intención de mejorar su temperamento. Claro, porque al castrarlo, pues, o sea, la castración es sacar los testículos, ¿no? En los testículos se forma la testosterona y debido a esa testosterona tiene ese comportamiento que está resaltado de celeste, pues. Pero en este caso, dice se le va a castrar. Ah, ya, profesor. Entonces el veterinario lo va a castrar, pues. Ah, y así seguramente va a mejorar su comportamiento. Claro, pues porque no va a producir testosterona, ¿no? Se infiere que la castración. Ah, muy bien, profesor. ¿Qué pasa con la castración? Dice de la mascota. ¿Qué busca la castración de la mascota? Muy bien, eliminar los niveles de testosterona, porque debido a la testosterona es agresivo. Así es ansioso. Muy bien. Por eso la clave es la C. Ajá. La D con la E descartado, ¿no? Porque adrenalina, calcitonina no tiene nada que ver con los testículos. Pues la B peor, ¿no? Estrógeno. La podría ser, ¿no? Pero ¿qué pasa con los espermatozoides? Pues no son hormonas. Pues la hormona testosterona es la que le da ese carácter agresivo o de ansiedad. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí antes de comenzar la clase? No hay pregunta. Si no hay pregunta, vamos con
La clase de hoy día es genética 1 y la siguiente viene genética 2. ¿Ah? Sí, hablamos acerca de la genética, pues, semana 11. Bien, dice generalidades de la genética, pues. Ah, ya, profesor, ¿qué estudia la genética? Dice que estudia la herencia, pues. ¿Qué viene a ser la herencia? La herencia viene a ser la transmisión de rasgos como el color, la forma, el tamaño, alguna enfermedad, etcétera. Y esos rasgos van de padres a hijos, generación tras generación. Entonces, eso viene a ser herencia. ¿Y quién es el responsable de la herencia? El ADN en forma de gen. Entonces, ¿qué viene a ser el gen? El gen viene a ser un segmento de ADN que tiene la información para formar una proteína. Ah, profesor, y la proteína es la que determina el rasgo. Claro, pues. ¿Cómo así, profesor? Miren, ve. ¿Por qué esta persona tiene ojos azules? Porque su gen dice eso, pues. A partir de ese gen se forma una proteína y esa proteína determina el rasgo. ¿Cuál es el rasgo? Ojos azules. Profesor, pero ¿por qué esta persona tiene ojos verdes? Ah, porque vamos a tener que esta persona tiene la variante, tiene un alelo de este gen, pues la variante del gen. ¿Qué dice esa variante? Dice que debe formarse otra proteína o de repente la misma proteína en diferente concentración, de tal manera que eso hace que esta persona tenga ojos verdes. O sea, profesor, ¿de qué dependen las características de las personas? Depende de las proteínas. ¿Y de qué depende que se formen las proteínas? Dependen de los genes. Así es. Muy bien. Por eso acá dice, no, vamos del gen a la proteína, del gen a la proteína. Sí. ¿Y qué pasa con el gen? Pues el gen se ubica en un lugar del cromosoma. ¿Cómo se llama ese lugar? Locus. O sea, todo esto de acá viene a ser gen, sí, pero son las letritas. ¿Pero dónde está el gen? En una región denominada locus. Y el plural de locus es loci. Algunos dicen locuses. No, profesor, es loci. Loci viene a ser el plural de locus. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Pues, profe, cuando el varón forma el espermatozoide, ahí en su cromosoma va a estar pues el alelo de cierto carácter. Y cuando la mujer forma su óvulo, su ovocito 2, allá mira, a esa misma altura, en el mismo locus, ¿quién va a estar? Allá, profesor, ahí va a encontrarse pues en el mismo locus, va a encontrarse el mismo gen, el gen A. Puede ser el mismo alelo, es decir, A mayúscula, o puede ser otro alelo, A minúscula. Ah, ya. El hecho es que ambos alelos pertenecen al mismo gen. Por eso dice acá, no, gen paterno, ahí está gen paterno, acá en el cromosoma azulito, y gen materno, acá, profesor, en el cromosoma moradito. ¿Dónde? En cromosomas homólogos. Se dice cromosomas homólogos cuando uno es de papá, uno es de mamá. De tal manera que en el cigoto se restablece, ¿sí? Y ese cigoto, ¿cómo es, profesor? Es heterocigoto. Y a partir de ese cigoto va a salir todas las células, todo un organismo con genotipo heterocigoto. Pues muy bien, vamos con el lado derecho. Profe, este es un cromosoma homólogo y el que está a su lado también. ¿Qué tenemos por acá? Un par de cromosomas homólogos. Se dice cromosomas homólogos a los cromosomas del mismo tamaño, de la misma forma, con los mismos genes. Uno es de mamá, uno es de papá. Allá, profesor. Entonces acá, si en el cromosoma de mamá hay P mayúscula, es decir, el alelo dominante, en el de papá en el mismo locus puede encontrarse el mayúscula o el minúscula. Ah, ya, profesor, pero si los dos son mayúsculas, se dice homocigoto dominante. ¿Qué pasa si los dos son minúsculas? Homocigoto recesivo. ¿Qué pasa si uno es mayúscula dominante y uno es recesivo? B minúscula. Ah, ya, profesor, uno es mayúscula, sí, el alelo dominante, el otro es minúscula, el alelo recesivo. Ah, eso se llama heterocigoto. Profesor, y puede ser al revés, que de mamá sea B mayúscula, de papá B minúscula, también, ¿no? Al final va a seguir siendo heterocigoto. El fenotipo, ¿qué pasa con el fenotipo? El fenotipo depende del genotipo y del ambiente. Allá, profesor, ¿por qué acá el oso es gordito? Profe, porque eso dice su gen, su ADN, sí, pero ¿de qué depende? De la alimentación, pues. Si el oso no se alimenta, va a ser flaquito, o sea, cambiaría su fenotipo. Claro, profe, por más que el genotipo esté constante, si no se alimenta, va a ser fenotipo flaco. Entonces, ¿por qué el oso tiene fenotipo gordito? Ah, porque está interactuando muy bien su gen con el ADN. Así es. Ahora,
Profe, las diferencias entre genotipo y fenotipo. El genotipo es la constitución genética, es la información, son las letritas. En cambio, el fenotipo es el color, la forma, el tamaño, la contextura, la textura, alguna enfermedad, etcétera. Eso es el fenotipo. Allá, observen acá en el lado derecho, ven. Fenotipo es el color de la flor. El genotipo vienen a ser las letritas. Ah, ya, mira, acá tenemos para el color de la flor, pues, para el caso de Mendel, ¿no? ¿Qué nos dice el alelo dominante? Dice que es púrpura, el alelo recesivo dice que es blanca. Allá, profesor, el alelo dominante a mayúscula dice que es púrpura, el alelo recesivo a minúscula que es blanca. ¿Qué pasa, profesor, si dos son mayúsculas? Ah, va a ser púrpura, pues. Si las dos son minúsculas, va a ser blanca. Si es que tenemos una mayúscula, una minúscula, ¿cómo será? Ah, profe, en ese caso va a ser púrpura. ¿Por qué púrpura? Porque el mayúscula manda al minúscula, pues el alelo dominante se expresa sobre el alelo recesivo. Pues ahora, ¿y qué tenemos acá? Tenemos un par de cromosomas homólogos. Acá también hay otro par, hay otro par. En el cromosoma de mamá está A mayúscula, en el de papá también A mayúscula. Para no estar poniendo toda esta gráfica que se pone A mayúscula, mayúscula. Acá en ambos cromosomas homólogos hay A minúscula. En cambio acá en un cromosoma A mayúscula y en el otro homólogo hay A minúscula. Todo eso se representa así como heterocigono. ¿Ah? Entonces, profesor, si A mayúscula es blanco, dos mayúsculas, perdón, si A mayúscula es púrpura, dos A mayúsculas va a ser púrpura. Pues si es que A minúscula es blanco, dos A minúsculas va a ser blanco. Profesor, y si es que tenemos una mayúscula, una minúscula, ah, mira, pues ese va a ser púrpura porque el alelo dominante se expresa. Diferencias entre genoma y proteoma. Dice que el genoma es el conjunto de genes que hay en un núcleo haploide, N. Caso del ser humano, 2n igual a 46. La información genética que hay en 23 cromosomas, a eso se llama genoma. Profe, ¿qué pasa con el proteoma? Ah, dices el conjunto de proteínas formadas a partir del genoma. A partir de un genoma se forma el proteoma, sí. Están todas las proteínas que tiene un ser vivo, a eso se llama proteoma. Profesor, ¿qué pasa con el genoma? Dice que el genoma es constante. Ah, ya, profesor, ¿qué quiere decir que sea constante? Que es el mismo, pues, a lo largo de la vida de la persona. Ah, ya, profesor, y también es el mismo en todas las células. En cualquier célula de su cuerpo tiene el mismo genoma, la misma información genética. En cambio, las proteínas varían, ¿no? Cuando hemos estado en la pubertad hemos tenido somatotropina, ahora ya no lo tenemos. Ah, ya, profesor. Además, ¿qué decimos acerca del proteoma? Es variable según nuestras células. Por ejemplo, pues en la piel se forma queratina, colágeno. En los glóbulos rojos se forma hemoglobina. En los glóbulos blancos se forma el anticuerpo. Ah, entonces es variable el proteoma, es variable las proteínas, la cantidad de proteínas según las células de nuestro cuerpo. Muy bien. Mendel, un sacerdote, pues, un monje austriaco, ¿no? En 1865 hizo sus estudios en el Pisum sativum, en la arveja, también se le dice guisante o chícharo. Allá, profesor, analizó pues ciertas características que lo vemos en la siguiente diapositiva. Ahora, cuando Mendel habló en 1865 y le dio pues los resultados a la comunidad científica y decía 3-1, que 1-2-1, que 9-3-3-1, etcétera, nadie le entendía. Todos pensaban que Mendel estaba loco. Ah, ya, ya, muy bien. Tuvo que pasar 35 años después. ¿Para qué? Para que tres científicos entendieran lo que Mendel quiso decir. Hugo de Bryce, Karl Corre y Erin von Techmar. Ah, entonces ellos entendieron lo que Mendel quiso decir. Ah, ya, por eso se dice redescubrieron los trabajos de Mendel. Así es, ellos redescubrieron los trabajos de Mendel. Así es. Muy bien, vamos por acá. Los 7 rasgos analizados por Mendel sí o sí lo debemos de tener en cuenta. Para el rasgo forma de la semilla, el alelo dominante dice que es lisa. Profesor, ¿qué dice el alelo recesivo? Dice que es rugosa. Para el color de la semilla, ¿qué dice el alelo dominante? Amarilla. El alelo recesivo dice que es verde. Para la forma de la vaina, el alelo dominante dice que la vaina es inflada y el alelo recesivo dice que la vaina es comprimida. Ah, la vaina es arrugada. Así es. Profesor, ¿qué pasa para el color de la vaina? El color de la vaina, ¿qué dice el alelo dominante? El alelo dominante dice que es verde, vaina verde.
¿Y qué dice el alelo recesivo? Ah, el alelo recesivo dice que la vaina es amarilla. Profe, ¿qué pasa con el color de la flor? El alelo dominante dice que es púrpura, el recesivo dice que es blanca. La ubicación de la flor, ¿en qué parte de la plantita se encuentra la flor? Ah, cuando está a un costadito, entre las ramas, entre las hojas, a eso se dice axial. Y cuando está en la puntita de la planta, a eso se dice terminal. Tamaño de la planta. Ah, la planta es alta según el alelo dominante. Sí, profesor, cerca a 2 metros. Y según el alelo recesivo, la planta es baja. Así es. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los 7 rasgos analizados por Mendel. Hay que tener en cuenta quién es su forma dominante y su forma recesiva. Bien, esto de la primera ley, que de manera resumida dice ley de la segregación, y la segunda ley, que viene a ser ley de la distribución independiente, acá están sus respectivos ejemplos, sí, lo vamos a ver en esta tercera diapositiva, ¿ya? Igual acá está para la primera ley, acá está para la segunda ley. Entonces, mírenme, profe, para la primera ley trabajamos para un rasgo. ¿Cómo se llama el rasgo? El rasgo se llama color de la semilla. Ay, aquí nos dice el alelo dominante. El alelo dominante dice que la semilla es amarilla. Profesor, ¿y qué dice el alelo recesivo? Dice que la semilla es verde. Ah, ya, profesor, eso lo extraemos acá del cuadrito. Entonces, ¿qué pasa, profesor? Para el color de la semilla, el alelo dominante dice que es amarilla y el alelo recesivo, la forma recesiva, dice que es verde. Eso es lo que estamos poniendo por acá. Muy bien, ahora vamos a tener acá, miren, acá tenemos, profesor, la plantita dice que tiene semilla amarilla. Si tiene semilla amarilla, pues tiene dos alelos dominantes. Y su parejita tiene una semilla verde. Si tiene semilla verde es porque los dos alelos son recesivos. Ah, ya son minúscula, minúscula, sí. Ah, muy bien, profesor. Entonces vamos a cruzar a estas dos plantitas, pues. La plantita A mayúscula, mayúscula, la cruzamos con A minúscula, minúscula. Profe, ¿podemos emplear el cuadrito de Punnett? Claro. ¿Qué se pone acá? Miren, ve. Este genotipo homocigoto dominante lo ponemos acá. Ah, y a partir de ese genotipo, cuando formamos los gametos, ¿qué vamos a tener? Pues un alelo se viene por acá y el otro alelo se viene por acá. Ah, ya, ya, profe. Igual, ¿no? Este genotipo homocigoto recesivo de su pareja también va a formar gametos. De tal manera que al formar gametos, una minúscula se viene acá y el otro minúscula se viene por acá. Muy bien, profe, entonces, ¿qué se está formando por acá? Gametos, acá también gametos. Estos dos gametos se unen con estos dos gametos y acá se obtiene. Cruzamos él con él, se enfrenta él con él, ahora él con él, él con él. Ahí están los 4 descendientes, profesor. Estos 4 descendientes lo ponemos de manera lineal. Ahí están los 4 descendientes de manera lineal. Profe, ¿qué dice el mayúscula amarillo, el verde o el minúscula dice verde? Profesor, pero acá hay los dos, pues, pero ¿quién manda? Manda el mayúscula, por eso se dice alelo dominante. El mayúscula manda, como manda el mayúscula, ¿cómo salen las 4 plantitas? Salen de semilla amarilla. Allá, profesor, agarramos dos de ellas. Agarramos dos de ellas, puede ser cualquiera, no puede ser cualquiera, profesor, y las cruzamos, ¿ya? Otro cuadrito de Punnett, ponemos acá este heterocigoto a su costado del otro heterocigoto. Se forman los gametos, ahí está, se separa mayúscula, minúscula, acá también a mayúscula, minúscula. Aquí dice la primera ley, ley de la segregación. Los alelos que están juntos se separan al azar, se separan y un alelo va a un gameto y el otro alelo va al otro gameto. Así es. Ah, ya, profe, ¿y qué pasa con estos gametos? Estos gametos se van a juntar, pues. Se junta A mayúscula con A mayúscula, ahí está. A mayúscula con A minúscula, acá está. A minúscula con A mayúscula, acá está. Y las dos minúsculas juntando, acá lo tenemos, pues. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, estos 4 descendientes lo vamos a poner de manera lineal. ¿Qué pasa con el A mayúscula mayúscula? Amarillo, profesor. A mayúscula minúscula, que son dos, ¿cómo son? Verde, o perdón, amarillo también, ¿no? Porque el mayúscula le manda al minúscula. ¿Qué pasa con las dos minúsculas, profesor? Ahí están las dos minúsculas. ¿Cómo son? Pues van a ser verdes, porque la minúscula es verde. Así es, van a ser verdes. Profe, ¿cómo es el genotipo? El genotipo es ¿cuántos son homocigoto dominante? Un homocigoto dominante. ¿Cuántos son heterocigotos? ¿Cuántos son heterocigotos? Hay dos heterocigotos.
¿Y cuántos son homocigotos recesivos? Un homocigoto recesivo. Ese viene a ser el genotipo. Ahora vamos con el fenotipo. Profesor, el fenotipo viene a ser el color, la forma, el tamaño. En este caso de las 4 plantitas, 3 son de semilla amarilla y una es verde. También el genotipo se puede decir 25, 50, 25%. Al fenotipo con F se puede decir pues de 3 a 1. O en todo caso 75%, 25%. Claro, así es. ¿Ah? Entonces ahí tenemos el primer ejemplo para la primera ley, ley de la segregación. Los dos alelos que están juntos se separan, los dos alelos que están juntos se separan, segregan para formar gametos. Vamos con la segunda ley, vamos con el segundo ejemplo. En este caso tenemos dos rasgos. El color de la semilla. Profe, ¿qué dice el alelo A mayúscula? Dice que la semilla es amarilla, el A minúscula dice que es verde. Bien. Profe, ¿qué pasa con la forma de la semilla? Es otro gen, otro rasgo. Ah, ya, B mayúscula dice semilla lisa, B minúscula dice semilla rugosa. Profe, entonces vamos a tener acá un individuo y acá tenemos a su parejita, sí. Pero este individuo tiene pura mayúscula, 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 profe. A va a ser amarilla, pues B mayúscula va a ser lisa, es amarilla lisa. Entonces por el A minúscula viene a ser verde y por el B minúscula viene a ser rugosa, verde rugosa, sí. Ah, muy bien, profesor. ¿Qué vamos a tener acá? Pues cuando tú cruzas homocigoto dominante con homocigoto recesivo, ¿cómo salen todos? Heterocigotos, iguales. Igual, ¿no? Si se cruza acá homocigoto dominante para A y para B con homocigoto recesivo para A y para B, ¿cómo salen todos? Heterocigotos para A y para B. Todos salen iguales. Por el A mayúscula es amarillo, por el B mayúscula es liso. Todas van a ser amarillas lisas. Ah, ya, profe, ¿y qué pasa acá cuando cruzamos dos individuos? Pues acá agarramos un díbrido, acá agarramos otro díbrido. Ah, ya, lo vamos a cruzar y vamos a hacer acá un cuadrito. Ah, ya, profe, este genotipo lo ponemos acá y va a formar gametos. Pues, ¿y cómo se forman los gametos? Los gametos se forma la letra A mayúscula, lo juntamos con la letra B mayúscula y luego a la mayúscula lo juntamos con la B minúscula. Profe, a la minúscula lo juntamos con la B mayúscula y luego a la minúscula lo juntamos con la B minúscula. Ahí están los 4 tipos de gametos. Entonces acá está. A mayúscula con B mayúscula está acá. A mayúscula con B minúscula está acá. A minúscula con B mayúscula está acá. Y A minúscula con B minúscula está acá. Allá, profesor. Entonces ahí están los 4 gametos, sí. Ah, profesor, ¿y cómo se han formado? Cada letra A se ha distribuido independientemente con cada letra B. La segunda ley es la ley de la distribución independiente. Pues ahí está, profesor. Ahí están los 4 gametos. Acá también, ¿no? A con B mayúscula está acá. A con B minúscula está acá. Ahora A minúscula con B mayúscula está acá. Y con B minúscula está acá. Juntando estos 4 con estos 4 nos sale estos 16 descendientes. De esos 16, dice, ¿cuántas son amarillas y lisas? 9. Y para ser amarilla lisa hay que tener un A y una B mayúscula. ¿Y qué significa la rayita, profesor? Que puede ser A mayúscula o A minúscula. ¿Qué significa la rayita? Que puede ser B mayúscula o B minúscula. Entonces, profesor, ¿cuántos tenemos de esta forma? 9. Son estos 9 de acá. Ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, estos 9 tienen esa forma. A y B mayúscula. ¿Cómo son? Amarillas por el A mayúscula y lisas por el B mayúscula. Son amarillas lisas. 3, profesor, estos 3 de acá. 1, 2, 3. Allá, por tener el A mayúscula, van a ser amarillas. Y por tener el B minúscula, B minúscula, B minúscula, van a ser rugosas. Entonces, ¿cómo son? Amarillas y rugosas. La rayita significa que puede ser mayúscula o minúscula. ¿Qué pasa acá con estos 3 de acá? Uno, 2, 3. Estos 3 de acá es A minúscula, minúscula, B mayúscula, rayita. Ah, muy bien, profesor. Según el A minúscula, profesor, ¿qué son? Son verdes. Ah, y según el B mayúscula son lisas, por eso son verdes y lisas. Profe, ¿qué pasa con el último? Ah, dice uno solo, ¿no? A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. Ah, ya, profesor. ¿Cómo son? Ah, ¿cómo son? Por el A minúscula son verdes y por el B minúscula son rugosas. Entonces ahí están las verdes rugosas. ¿Cuánto hay? Uno. Ah, profe, entonces cuando se cruza díbrido con díbrido, ¿qué sale? 9, 3, 3, 1. Así es. Muy bien. El cruce de prueba
dice que se realiza para saber, pues, el individuo amarillo de semilla amarilla es homocigoto o es heterocigoto. Uy, profesor, no se sabe. Sí, pues no se sabe, que hay que hacer un cruce de prueba. Hay que cruzarlo con el homocigoto recesivo y dos posibles casos. ¿Qué pasa si lo cruzamos con el homocigoto recesivo y obtenemos pues acá en la descendencia? Ah, ya, profesor, vamos a obtener acá en la descendencia. Ah, ya. Todos van a ser de color amarillo. Uy, profesor, si todos son amarillos es porque el progenitor que estamos buscando va a ser homocigoto, pues. Para que todos sean amarillos, él tiene que ser homocigoto dominante, el homocigoto recesivo, sí. Profe, pero ¿qué pasa si hacemos el cruce de prueba? Si hacemos el cruce de prueba y vemos pues que en la descendencia nos sale la mitad amarilla y la mitad verde. Para que en la descendencia salgan verdes, él tiene que ser heterocigoto, para que la minúscula se une con esta minúscula y salga él, pues. Ah, ya, profe, entonces, según lo que nos salga, podemos saber, ¿no? Cómo es el progenitor buscado. Entonces, a nosotros nos dan esta semilla amarilla y nos dicen, ¿qué es? ¿Es homocigoto dominante o es heterocigoto? No se sabe. Entonces, para averiguar lo que hacemos, hacemos un cruce de prueba, pues. Lo cruzamos con el homocigoto recesivo. Si todos nos salen amarillos, es porque es homocigoto dominante. Si nos sale mitad amarillos, mitad verde, es porque es heterocigoto. Así es. Muy bien. Acá también, miren, ve. Otro ejemplo. Profe, ¿qué pasa por acá? Acá vamos a tener, pues, que el color del pelaje de este perrito depende de un gen que tiene dos alelos. ¿Qué pasa con el alelo B mayúscula? ¿Qué pasa con el alelo B mayúscula? El alelo B mayúscula dice que es negro, el B minúscula dice que es chocolate, marroncito. Ah, ya, profesor. Entonces a nosotros nos dan este pelaje negro y nos dicen, ¿este individuo de pelaje negro qué es? ¿Es un homocigoto dominante o es un heterocigoto? Profe, no se sabe. Correcto. Para saber lo que hacemos, un cruce de prueba, lo cruzamos con el homocigoto recesivo. ¿Qué pasa si en la descendencia todos salen negros? Profe, si todos salen negros, es porque los dos son B mayúscula, es porque la rayita es B mayúscula, pues. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué pasa si en la descendencia algunos salen negros y otros salen chocolates? Ah, profesor, es porque esta rayita representa el B minúscula, pues sí o no. Claro, como es B minúscula, profesor, entonces acá va a salir heterocigoto negro y homocigoto recesivo chocolate. Muy bien. La herencia no mendeliana. Mira, lo que hemos visto hasta el momento es la herencia mendeliana. Profesor, hay dos alelos, uno dominante y uno recesivo. Uno dominante y uno recesivo, uno dominante y uno recesivo. Sí. ¿Y qué pasa cuando se unen pues los dos alelos? Cuando se encuentran los dos alelos diferentes, manda el alelo dominante. Por eso él se expresa como púrpura. Ah, ya, eso es herencia mendeliana o dominancia completa. Claro, profesor, ¿por qué se dice herencia mendeliana o dominancia completa? Porque cuando se encuentran dos alelos, uno domina por completo al otro. Así es. En cambio, en la herencia no mendeliana no se va a cumplir eso. Profesor, ¿qué pasa con la dominancia incompleta o intermedia? Ah, mira, tenemos acá una plantita de flores rojas, se le cruza con una plantita de flores blancas. ¿Y cómo van a ser todos los descendientes, profesor? Sería pues CRCB, 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 CRCB. Allá, todas las plantitas, ¿cómo van a ser, profesor? Van a ser heterocigotas de flores rosadas. Ah, ya, profe. Entonces, hay un color intermedio entre el rojo y el blanco, el rosado. ¿Y qué pasa si cruzamos dos rosaditas? Profe, primero con el primero, CRCR. Primero con el segundo, CRCB. Segundo con el primero, CRCB. Y segundo con el segundo, segundo con el segundo, viene a ser CBCB. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, ¿qué vamos a tener acá, profe? La primera es CRCR. Ah, muy bien. La segunda y la tercera son CRCB, es decir, van a ser rosaditos. Pues la primera es rojito y la última va a ser blanquita. Ah, ya, profesor. Entonces, pues, ¿cuántas son rojas? Una roja, es decir, 25%, dos rosadas, 50% y una blanca, 25%. ¿Cómo es el fenotipo? 1, 2, 1. Profesor, pero también el genotipo es igual, claro, ¿no? El genotipo es ¿cuántos son CRCR? 1. ¿Cuántos son CRCB? 2. ¿Y cuántos son CBCB? 1.
Entonces, el genotipo y fenotipo es igual, ¿ya? Entonces, acá está la flor roja, acá está la flor blanca, acá está la flor rosada. Para que sean rosadas, ¿cómo tienen que ser los genotipos? Heterocigotos. Vamos con la codominancia. Si nosotros hablamos de codominancia, pues, y en base a este mismo ejemplo, esta es la plantita llamada Don Diego de la Noche. Así es, ¿ah? Entonces, en base a este ejemplo, pues, los heterocigotos son rosados, pero si nos dicen que es codominancia, los heterocigotos tendrían que ser manchados, pues. Por ejemplo, acá miren, ve, profe, la vaquita marrón y la vaquita blanca. Ah, ya, porque son homocigotos, sí, pero ¿qué pasa con sus descendientes que son heterocigotos? Van a ser manchados. Igual acá, ¿no? Acá está la gallina, profesor. CN, su pareja, el gallo, CB. ¿Cómo salen las crías, profesor? Salen heterocigotas, CN. Codominancia, ah, ya, pero ¿cómo será, profesor? Manchada, pues manchada, es decir, ambos colores va a expresar. El tipo de sangre se ve de varias maneras. Allá, profe, el tipo de sangre mediante el sistema ABO, mediante el sistema RH, mediante el MNC. ¿Qué pasa con el sistema ABO? Dice que tenemos grupo de sangre M. ¿Por qué, profesor? Porque su genotipo es pues LM. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que en la membrana de sus glóbulos rojos hay antígeno M. Profe, ¿qué pasa si el grupo sanguíneo es N? Ah, eso quiere decir que genotípicamente es NNNN. Ah, y eso hace que en la membrana de sus glóbulos rojos haya antígeno N. Profe, ¿y por qué el grupo sanguíneo es MN? Ah, ya, porque su genotipo es LMLN, es decir, que hay en la membrana de sus glóbulos rojos. Hay tanto antígeno M como antígeno N. Así es, ambos, ¿sí o no? Ah, ya, muy bien, correcto. Pero lo más común es sobre el sistema ABO, pues. A ver, ¿qué decimos sobre el sistema ABO? Ah, ya, este es un caso de alelismo múltiple, sí. Profe, dice que hay un gen con tres alelos. Se dice alelismo múltiple cuando se trabaja con tres alelos o más. Ya, dice acá el gen I. Ah, ya, profesor, ahí está el gen I con tres alelos, pues. El IA con el IB ambos se expresan, hay codominancia, pero cualquiera de estos dos domina sobre el I minúscula. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Pues, profe, vamos a tener acá, la persona es de tipo A. Genotípicamente, ¿cómo sería? IA y minúscula. Ah, profesor, ¿qué nos quiere decir eso? Que tiene antígenos A en sus glóbulos rojos. Y como tiene antígenos A, no puede tener anticuerpo A, si no destruiría su sangre. ¿Pero qué va a tener en su plasma? Anti-B. Así es. ¿Y qué pasa si una persona es del grupo B? Ya, si es que una persona es del grupo B, genotípicamente va a ser pues IB y B, o en todo caso IB y minúscula. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en sus glóbulos rojos va a tener antígeno B. Como tiene antígeno B, no puede tener pues anticuerpo B, pero sí que va a tener anticuerpo A. ¿Y qué pasa con el AB? Ah, ya, el AB tiene genotipo IA y B, ambos antígenos en sus eritrocitos, en sus glóbulos rojos. Y como tiene ambos antígenos, no tiene ningún anticuerpo, pues ningún anticuerpo. Y como no tiene ningún anticuerpo, cualquier persona le puede dar sangre, por eso es un receptor universal. Profe, ¿qué pasa con el grupo O? Ah, ya, genotípicamente es I minúscula y minúscula, no tiene ningún antígeno, ni antígeno A ni antígeno B. Pues, ¿y qué pasa con los anticuerpos? Ah, dice que vamos a tener acá ambos anticuerpos, pues. Así es. ¿Por qué se le dice donador universal? Porque cuando dona sangre, al no tener ningún antígeno en sus glóbulos rojos, no va a producir pues rechazo, reacción, ¿no? Por eso es el donador universal. Y el ave es el receptor universal porque no tiene ningún anticuerpo, por tal motivo puede recibir sangre de todos los grupos. Así es. Acá lo mismo. Profesor, una persona es del grupo A. Ahí está, tiene antígeno A. Ah, profesor, y como tiene antígeno A, no tiene pues anticuerpo A. ¿Qué tiene? Anti-B. Tiene antígeno A, ¿no? Y al revés, profesor, si una persona es del grupo B, tiene antígeno B. Y como tiene antígeno B, ah, profesor, ya no tiene anticuerpo B. ¿Qué tiene? Anticuerpo A, anti-A. Y si una persona es del grupo AB, profesor, si una persona es del grupo AB, tiene ambos antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos.
Como tiene ambos antígenos, no tiene ningún anticuerpo. Y si es del grupo O, en su glóbulo rojo no hay nada, no hay ningún antígeno, entonces puede tener ambos anticuerpos. Bien, ¿qué pasa con el factor RH? Es otra forma de ver al grupo, el tipo de sangre, pues. Dice que es un caso de dominancia completa, o sea, es como si fuese herencia mendeliana, ¿no? Hay un gen con dos alelos, R mayúscula, RH positivo, R minúscula, RH negativo. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, ¿qué pasa si cruzamos acá? Bueno, si cruzamos, si en un matrimonio, no, el papá es R heterocigoto. Este R es el positivo, el minúsculo es el negativo. Y la mamá también es heterocigota, ¿no? Así es. Hay R mayúscula positivo, R minúscula negativo. Pero ¿quién manda? Manda el mayúscula, ¿no? Por eso es de RH positivo. Tanto la mamá como el papá son positivos, sí. Profe, o sea, enfrentamos, pues enfrentamos él con él, enfrentamos él con él y él con él. Ahí están los cuatro descendientes. Es lo mismo que nosotros hagamos de manera diferente. Primero con el primero, ahí está. Profesor, primero con el segundo heterocigoto, segundo con el primero heterocigoto y segundo con el segundo viene a ser un homocigoto recesivo. Profe, ¿qué pasa con los tres primeros por tener el R mayúscula? Son RH positivo, pues. Profe, ¿qué pasa con el último por tener minúsculas? Es RH negativo. Así es. Eritroblastosis fetal a nivel del segundo embarazo es cuando pues se da una alteración. Profe, ¿qué pasa para que se dé esta alteración? Dice que el papá tiene que ser RH positivo homocigoto y la mamá tiene que ser RH negativo, homocigoto recesivo. De tal manera que los descendientes, los hijos, van a ser pues heterocigotos, van a ser positivos. Profesor, este hijo es RH positivo. Ah, ya, profesor. ¿Qué pasa con este hijo que es RH positivo? En el primer embarazo no pasa nada porque la mamá no tiene anticuerpos. Pero, ¿qué pasa en el segundo embarazo? Cuando se da el parto, este hijo va a dejar sangre, va a dejar sus glóbulos rojos que tienen RH positivo. Ah, y la mamá va a producir pues anticuerpos. Ah, la mamá va a producir anticuerpos, de tal manera que en un segundo embarazo, esos anticuerpos van a destruir a esos glóbulos rojos que tienen el RH positivo. Eso se llama eritroblastosis fetal. Bueno, más antes era un problema, ¿no? En la actualidad eso ya tiene solución, el médico se da cuenta de eso y le da los supresores de estos anticuerpos. Así es, para que no le hagan nada al feto. Bien, y para terminar, el alelismo múltiple, ya hemos visto un caso, sistema sanguíneo ABO, cuando hay un gen con tres alelos, I, A, I, B y minúscula. Ahora vamos a ver el color de pelaje en los conejos. Dice que acá hay un gen que tiene cuatro alelos. Profesor, el C es negro, el CH es chinchilla, así un gris, el CH es Himalaya, blanco con orejas, nariz, patas y cola negra. Ahí ese es un Himalaya. C minúscula albino. Y la relación de dominancia es el C mayúscula domina al CH. El C mayúscula domina al CH. Ah, ya, el negro domina al CH chinchilla. A su vez, este domina al CH que es Himalaya y este domina al C minúscula que es albino. Ahí está la relación de dominancia. Profe, ¿qué pasa acá con los ejemplos? Bueno, acá hay más ejemplos, ve. Si es que son dos C mayúsculas negro, si es que son CH, CH chinchilla, CH, CH Himalaya, C minúscula albino. Profesor, más ejemplos por acá. Hay a CH con CH. Profesor, el CH le domina al CH. Claro, ¿quién es CH? Chinchilla, por eso sale de un color chinchilla. El C mayúscula negro le manda el C minúscula, que es blanco, sí, por eso sale negrito. El CH le manda al C minúscula, sí. Ah, por eso sale Himalaya, ¿no? El CH con el C minúscula, ¿quién manda, profesor? Ah, el CH con el C minúscula manda el CH, por eso sale chinchilla. Así es, por eso sale chinchilla. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Ninguna? Ya, vamos a ver entonces la parte práctica. Dice, la enzima alcohol deshidrogenasa permite la descomposición del alcohol.
Luego de estudiar el gen de esta enzima en una población de moscas, se descubre que una parte de esta presenta una alteración de la secuencia del gen. Ya, profe. Entonces, dice acá, se está analizando, profesor, la población de moscas, pues. Ya, profesor. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, se descubre que una parte de esta población presenta una alteración en la secuencia del gen. Ya, esto causa la pérdida de la función de la enzima y le impide tolerar el alcohol. O sea, profesor, más o menos a qué se está refiriendo. Pues que hay un gen que tiene dos alelos. ¿Qué pasa con el alelo A mayúscula? Ya, profesor. Dice acá es tolerancia al alcohol. Profesor, ¿y por qué pone A mayúscula? Porque también puede ser A minúscula, ¿sí o no? Al final, eso no va a cambiar la clave. O sea, A mayúscula es tolerancia al alcohol. Profesor, ¿y qué pasa con el alelo A minúscula? Ya como hay una alteración, entonces sería no tolerancia al alcohol. Así es, no se va a tolerar el alcohol, pues así es. Entonces dice, ve, esto causa la pérdida de función de la enzima y le impide tolerar el alcohol. O sea, como ha mutado, como ha cambiado el gen, ahora no tolera. Pero si el gen está normal, ahí sí tolera, pues. ¿Qué enunciado explicaría mejor este descubrimiento? A ver, ¿qué marcarían ahí? ¿Qué marcarían ahí? A ver, dice la población está conformada por dos especies de genomas diferentes. No, el genoma es el total de genes que tiene una especie en un juego haploide, sí. Profe, eso es falso, ¿ah? Claro, pues, y ese genoma, el genoma es característico de cada especie. Entonces dice por acá, dice, la población está conformada por dos especies de genomas diferentes. No, 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 no. Tienen el mismo genoma. Tienen el mismo genoma, así es. Luego dice, en aquella población existe dos alelos diferentes. Ya, profesor. En aquella población existe dos alelos diferentes. Sí, mira, ve. El alelo A mayúscula que tolera el alcohol y el A minúscula, pues que no tolera porque ha habido un cambio, ¿no? Una mutación. Entonces, eso viene a ser verdadero. Verdadero. Luego dice, la población presenta al menos tres alelos. No, 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 no. ¿Cómo que tres alelos? No, no, no. Solo hay dos. Hay dos alelos. Hay dos alelos. Dice la de las moscas presentan genotipos diferentes, pero similar fenotipo no, pues no. Si es que el genotipo es diferente, también el fenotipo tiene que ser diferente. Claro, entonces acá dice, las moscas presentan genotipos diferentes. Falso, profesor. ¿Por qué? Porque mira, si tú tienes A mayúscula, ¿qué sería, profesor? Sería tolerancia, ¿sí o no? Según el ejemplo, según los alelos de abajo, tolerancia al alcohol, ya sea para él o este es o para él. Pero ¿qué pasa si tenemos A minúscula, minúscula? Profesor, si tenemos A minúscula, minúscula, ¿qué pasa? Pues, no, profesor, ese es no tolerancia. No tolerancia al alcohol. Ya, profesor. Acá dice, ¿no? Si tienen genotipos diferentes, mira, este es genotipo diferente de él. Y por consiguiente, ¿cómo son sus genotipos? Son diferentes, pues. Pero acá te dice similar. No, 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 eso está mal. Dice, las moscas presentan genotipos idénticos, pero de diferente fenotipo. Las moscas presentan genotipos idénticos, pero de diferente fenotipo. No, pues, profe, si los genotipos son idénticos y todos son A mayúscula, su fenotipo también tiene que ser idéntico, ¿sí o no? Entonces, eso es incorrecto y hay que poner acá, ¿no? Si el genotipo es el mismo, coma, el fenotipo también tiene que ser el mismo. Así es. Muy bien.
Por eso entonces la clave viene a ser la A, perdón, la B. Vamos con la 2. Dice la 2. Durante los últimos años se han realizado esfuerzos para descubrir que compartimos cerca del 99% de genes con los chimpancés correctos, el 80% con los ratones y el 60% con los pollos, ¿ya? Dice, estas conclusiones se realizan tras una comparación exhaustiva. Ay, ya, profesor, o sea, estamos comparando a quién, estamos comparando, allá, profesor, estamos comparando pues al ser humano con quién, con los chimpancés, estamos comparando con los ratones, estamos comparando con los pollos, así es. Muy bien, profesor, entonces eso es lo que estamos comparando, sí. Muy bien. Ahora, estas conclusiones se realizan tras una comparación minuciosa, exhaustiva, entre qué se comparan, qué es característico de cada especie. Profe, característico de cada especie viene a ser pues los genomas. Entonces, al comparar los genomas y ver las similitudes o diferencias, llegamos a esos porcentajes. Así es. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Dice, a pesar de las limitaciones de su tiempo, Mendel logró identificar entidades que podían ser heredadas de padres a hijos. Estas deberían encontrarse en parejas en cada organismo y durante la formación de los gametos. Ah, ya, ya, profesor. Entonces dice que estamos hablando acá de que Mendel logró identificar entidades, es decir, factores, alelos que podrían ser heredadas de padres a hijos. Así es la información genética. Dice, estas deberían encontrarse en parejas. Estas entidades, estos factores deberían encontrarse en parejas en cada organismo. Sí, A mayúscula, 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 minúscula o A minúscula, minúscula, en parejas, sí. Y durante la formación de gametos, ¿qué pasaba? Pues los alelos que estaban juntos se separan o segregan al azar. Muy bien, por eso la clave viene a ser la C. Vamos con la D. Los genes BRCA1 y BRCA2, dice, ayudan a suprimir la multiplicación de las células. Ah, por lo que mutaciones en este gen se encuentran asociadas a cáncer de mama y cáncer del ovario. Sí, cuando fallan esos genes, los BRCA. Sus ubicaciones específicas son los cromosomas humanos. Ah, ya, profesor. Entonces, hay genes. ¿Qué pasa con esos genes? Ya, profesor, ¿qué pasa entonces con esos genes? Miren, dice que estamos teniendo acá que sus ubicaciones. ¿Qué pasa con las ubicaciones? Dice que vamos a tener que sus ubicaciones en los cromosomas humanos son el 7 y el 17 y el 13. ¿Harían referencia a qué concepto? Al hablar de ubicación, el lugar donde se encuentra un gen. A ver, ¿cuál sería la clave? Muy bien, ahí Ángel está mandando las respuestas. A ver, la 4, ¿cuál sería la clave? ¿En dónde se encuentran los genes? Te está diciendo, ¿no? En otras palabras, pues. A ver, ¿qué marcarían ahí en la 4? Dicen la C. Ya. Profe, en teoría hemos visto que el lugar donde se encuentra un gen se llama locus. Sí, pero ese es en singular, pues. O sea, locus es el lugar donde se encuentra un gen, pero es en singular. En cambio, loci, ¿qué es? Loci viene a ser el plural. Y acá te dice, ¿no? Las ubicaciones, es decir, los lugares donde se encuentran estos dos genes en los cromosomas 17 y 13. ¿A eso cómo sería? Loci, correcto, porque el, loci viene a ser el plural de locus, correcto, por eso la clave viene a ser la C. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Ahí Denise había marcado bien y lo cambió. Ya vamos con la pregunta 5. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Dice, luego de realizar el cruzamiento entre plantas de fenotipo dominante
para cualquiera de los 7 caracteres que identificó Mendel. Se logra obtener una descendencia caracterizada por presentar todas las plantas con semilla amarilla y algunas con flores blancas. Ah, ya, ya. Muy bien, entonces miren, ¿qué pasa por acá en la número 5? Dice, dice, se logra identificar una descendencia caracterizada por presentar todas las plantas con semilla amarilla y algunas con flores blancas. Profe, ¿pero es a raíz de qué? De que se cruza plantas de fenotipo dominante. Ah, ya, profesor. Se está cruzando el fenotipo dominante. Y estamos hablando del color de la semilla y del color de la flor. Entonces hay que poner acá. Ya dicen que sale la C. Vamos a ver. Profesor, ¿qué pasa el color de la semilla? Ah, ya, profesor, el color de la semilla dice que depende de un gen que tiene 2 alelos. ¿Qué pasa con el alelo A mayúscula? Viene a ser semilla amarilla. ¿Y qué pasa con el alelo A minúscula? Viene a ser semilla verde. Ya, pero también hay otro gen, pues, otro rasgo, el color de la flor. Profesor, ¿qué pasa con el color de la flor? Allá vamos a tener acá el color de la flor. ¿Qué pasa con A mayúscula? Ah, no, perdón. Como ya hemos empleado la letra A, hay que emplear otra letra porque es otro gen, es otro rasgo. ¿Qué pasa con B mayúscula? Dice que la flor es púrpura. Profesor, ¿y qué pasa con B minúscula? Dice que la flor es blanca. Esto nosotros ya debemos de saber. ¿De dónde estoy sacando esta información? De acá. Ah, ya, profesor, del cuadrito que hizo Mendel, sí, o del cuadrito que nos brindó Mendel, ¿no? Ah, ya, profesor, amarilla domina al verde, el púrpura domina al blanco, así es. Muy bien, ahora sí, dice que se cruzan fenotipos dominantes. Profe, P de progenitores, dominante, ahí está, dominante. Ah, ya, profesor, vamos a cruzar estos dominantes. Sí, ahí está. ¿Por qué ponemos rayita? Se pone rayita porque puede ser B minúscula, puede ser B mayúscula. Sí, profesor, por eso se pone rayita. ¿Por qué se pone rayita? Porque puede ser A mayúscula o puede ser A minúscula. Ah, como no se sabe qué se pone, como no se sabe, se pone rayita. Así es. Pero el hecho es, pues, que es dominante, ¿sí o no? Es fenotipo dominante, claro, eso sí sabemos, pues. ¿Cómo es su fenotipo, profesor? Su fenotipo es dominante. ¿Por qué es dominante? Porque tiene la mayúscula, pues. Es decir, ¿cómo va a ser esta plantita si te dice fenotipo dominante? Será pues semilla amarilla y flor púrpura. Solo estoy poniendo las iniciales. Ah, ya, profesor. Entonces así será. Pues, ¿cómo será por acá? Profe, también no será semilla amarilla y flor púrpura. Así es. Eso significa fenotipo dominante. Pero dice que se logra en la descendencia. ¿Qué se logra obtener? Todas las plantas con semilla amarilla. Dice que todas van a ser de semilla amarilla. Profesor, semilla amarilla. Ah, ya, para que sea semilla amarilla hay que ponerle acá, pues, A mayúscula, rayita, ¿sí o no? Y con flores blancas. Ah, dice, y algunas con flores blancas. Allá, profesor, o sea, algunas van a tener flores púrpuras. O sea, hay una descendencia así y también vamos a tener otra descendencia de esta forma, pues. Ajá. Entonces, profesor, dice que en la descendencia va a haber, dice, todas son semillas amarillas, semilla amarilla y flores púrpuras, pero otros individuos van a ser de semilla amarilla y flores blancas. Ah, ya, profesor. Entonces, eso es lo que vamos a obtener en la descendencia, pues. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, dice acá, la descendencia va a presentar todas con semilla amarilla, y está cumple semilla amarilla por tener la mayúscula, y algunas con flores blancas B minúscula, ya que otras van a ser con flores púrpuras, ahí está la B mayúscula. Ah, muy bien, profesor. Entonces, pues, ¿eso qué nos garantiza? Profe, que hay al menos 2 alelos, o no al menos, hay 2 alelos, pues, para el B. En cambio, para el A, profesor, para que sea A mayúscula o para que sea semilla amarilla, ¿cómo tienen que ser acá, pues?
los papás, allá, profesor, tienen que tener pues A mayúscula, acá también A mayúscula, de tal manera que los descendientes, ¿cómo van a salir, profesor? De tal manera que los descendientes van a salir con A mayúscula. Así es. Ah, ya, profe. En cambio, en la letra B, ahí está el problema, ¿no? Profesor, ¿y de dónde vienen estos B? Estos B vienen de los padres. Pues a ver, vamos a retroceder. Mira, acá viene un B y el otro B viene de la otra raíz. Ah, ya, mira, cómo hemos completado, ¿no? Ahí están entonces los descendientes. Bueno, ¿y acá cómo sería, pues? A ver, acá, profesor, acá podría ser B mayúsculo, B minúscula, ¿sí o no? Ahí sí ponemos raíz. Muy bien. Entonces, la C dice, los progenitores eran de línea pura. Línea pura, no, línea pura es cuando todos son iguales. Ah, no, 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 no. Cuando es homocigoto, eso sí es línea pura. Y para B es heterocigoto. No, incorrecto. No puede ser la C. A ver, dice la, los progenitores presentan dos alelos diferentes solo para un carácter. Claro, pues ¿para qué carácter? Para el carácter, para el carácter color de la flor, ¿sí o no? Claro, profesor. ¿Por qué? Porque para el color de la semilla todo está A mayúscula B. A mayúscula, mayúscula acá también. En cambio, para el color de la flor vamos a tener acá B mayúscula. Perdón, B minúscula, también B mayúscula. Tenemos mayúscula, también tenemos minúscula. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿los progenitores presentan dos alelos diferentes solo para un carácter? Sí, para el color de la flor. Así es, ¿los progenitores presentan solo un alelo para cada carácter? No, no, para el color de la flor hay dos. ¿Los progenitores eran de línea pura? No. Uno de los progenitores es puro y el otro es híbrido. Puro es que sean homocigotos. No, 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 no. ¿Los progenitores presentan dos alelos para cada uno de los 7 caracteres? No, solo para el color de la flor. Así es. Por eso la clave entonces viene a ser la A. Así es, la A. Vamos con la pregunta número 6. Dice la 6. Cuatro cuyes de pelo negro son usados para realizar cruzamientos que permiten corroborar la homocigosis de este carácter. Luego de unas semanas para poder identificar un progenitor heterocigoto, usted debería detectar. A ver, profesor, dice acá, cuatro cuyes de pelo negro. Ya, dice que son usados para realizar cruzamientos que permitan corroborar si es que hay homocigosis o no. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué estamos teniendo acá, pues? Dice que son homocigotos de pelo negro. Profesor, si es que, perdón, si son de pelo negro, ya hay que ver si es homocigoto o es heterocigoto. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que el color negro es dominante, pues. Entonces, estamos hablando acá el color de pelaje. ¿Qué pasa con el A mayúscula? Profesor, ¿cómo es el pelaje? Negro. ¿Qué pasa con A minúscula? ¿Cómo es el pelaje? Blanco. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Los cuyes son de color negro. Profesor, los cuyes son de color negro. Si son de color negro, entonces acá dice cuyes de color negro. Profesor, si son de color negro, ¿cómo serán, pues? Allá, si son de color negro, van a ser pues mayúscula o A mayúscula minúscula, ¿sí o no? Entonces, los cuyes de pelaje negro van a ser así, mira, ve. Los cuyes de pelaje negro, los cuyes de pelaje negro van a ser homocigoto dominante o van a ser heterocigotos. Profesor, ¿no se sabe? No. Para saber lo que hay que hacer, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un cruce de prueba. Hay que cruzarlo con el homocigoto recesivo. Hay que cruzarlo con el pelaje blanco. Ah, ya, ya, muy bien. Entonces, profesor, ¿no se sabe? No, 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 no se sabe. Pues entonces hay que hacer un cruce de prueba. Dice la pregunta es, para identificar un progenitor heterocigoto, usted debería detectar qué. O sea, si nosotros queremos que él sea heterocigoto, pues, profe, si es que él es heterocigoto, ¿qué va a pasar en la descendencia? Pues, profesor, si es que él es heterocigoto en la descendencia, ¿qué debe haber? Ah, debe haber homocigoto recesivo, ¿sí o no? O en todo caso también debe haber, pues, heterocigoto, claro. O sea, acá te está diciendo, ¿no? Para identificar un progenitor heterocigoto, ah, ya, para que tú identifiques que sea él. Ah, ya, profesor, ¿qué debería de pasar?
Bueno, pues, profe, si yo estoy suponiendo que el progenitor es así. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué debería de pasar? Pues en ese caso, profe, acá primero con el primero, primero con el segundo, segundo con el primero y segundo con el segundo. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, eso es lo que debería de pasar, mira, ve. O sea, en la descendencia, ¿qué debe haber? Debe haber tanto de pelaje negro como de pelaje blanco. En la descendencia debe haber tanto de pelaje negro como de pelaje blanco. Ah, ya, profesor. Entonces, acá en la descendencia debe haber tanto de pelaje negro como de pelaje blanco. Así es. Uy, profesor, ¿en dónde está esa clave? A ver, dice, para identificar un progenitor heterocigoto. Dice que el 100% descendiente debe ser blanco. No, pues debe ser de ambos, ¿sí o no? Ahí está. Debe ser de ambos. Ah, ya, profesor. No puede ser, ¿ah? Dice la B. ¿Qué dice la B? ¿El 100% descendiente debe ser negro? No, profesor. Tiene que haber de ambos, pues. Por ahí mínimo uno de blanco, mínimo uno de negro, ¿no? Una proporción de 3 a 1 el fenotipo de negro con blanco. No necesariamente, pues. Ah, al menos un descendiente de pelaje blanco, ese está mejor, ¿no? Al menos que haya un pelaje blanco y con eso nosotros ya podemos decir pues que este progenitor que estamos buscando es heterocigoto. El 50% descendiente es blanco con, bueno, acá esto de manchas negras lo malogra, ¿no? Eso es codominancia, eso no tiene nada que ver, pues así es. Vamos con la 7. Entonces, ahí está la 6. Vamos con la 7. Dice la 7. El cruzamiento entre dos plantas de guisante de flores de fenotipo dominante. Da lugar a una descendencia de 72 plantas con flores púrpuras y 24 de flores blancas. Ah, ya, profe. Entonces acá dice que se está cruzando dos plantas de guisante de flores de fenotipo dominante. Ya, profesor, entonces estamos cruzando flores de fenotipo dominante. Ay, profesor, nuevamente entonces acá vamos a tener acá color de la flor. Color de la flor. ¿Qué pasa con el alelo dominante A mayúscula? ¿Cómo sale la flor? La flor sale púrpura. ¿Qué pasa con el alelo A minúscula? ¿Cómo sale la flor, profesor? La flor sale blanca. Ah, ya, claro. Ahora dice, se cruzan dos plantas de guisante de flores de fenotipo dominante. Profesor, flores de tipo dominante. Flores de fenotipo dominante. Profesor, ya, entonces acá, ¿qué vamos a tener? A mayúscula, rayita, con, ¿quién lo vamos a cruzar? Con A mayúscula, rayita. Entonces estamos cruzando una flor púrpura con una flor que también es púrpura. Ya, muy bien. Eso es lo que nos dice, ¿no? Siempre hay que poner pues lo que dice el enunciado. Ahí está, profesor. Dice, se cruzan dos plantas de guisante de flores de fenotipo dominante. Ahí está, ambas son dominantes porque son púrpuras, porque se está expresando el dominante, sí. Y dice, eso da lugar a una descendencia de 72 plantas con flores púrpuras y 24 de flores blancas. Profe, entonces acá F filial, ¿qué va a salir? Va a salir, dice que flores púrpuras y flores blancas. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, profesor, dice que va a salir, ¿cuántas? Van a ser 72 púrpuras y 24 plantas. Pero esto, profe, 72, 24 se me hace conocido. Claro, pues esto es una proporción de 3 a 1, ¿sí o no? ¿Y cuándo nos resulta de 3 a 1? Cuando se cruza heterocigoto con heterocigoto, pues. Si nosotros cruzamos acá heterocigoto con heterocigoto, ahí sale pues de 3 a 1. Entonces vamos a tener acá, profesor, vamos a corroborar primero con el primero. Primero con el segundo, segundo con el primero. Ah, ya, profesor, si era cierto, ¿no? Así es, mira, ve, ahí está. Ahí, ya, profesor. Entonces tenemos ahí, y luego tenemos segundo con el segundo, pues segundo con el segundo es A minúscula, A minúscula. Listo, profesor. Ajá, entonces dice
¿Qué proporción? Entonces, de eso ya hemos hallado cómo son los progenitores y cómo sería todo el cruce completo. ¿Ah? La pregunta es, ¿qué porcentaje de esta descendencia ya dice que presente el mismo genotipo deberíamos extraer, aislar, para cruzar y obtener una siguiente generación con plantas de flores púrpuras y blancas? Ah, ya, profesor. Entonces, si yo extraigo a él y a él, ¿cómo van a ser todos, profesor? Todos van a ser heterocigotos. Acá nos está diciendo que en la descendencia tiene que haber flores púrpuras y blancas. Entonces, ¿a quién hay que extraer? A estos dos, pues. Si nosotros extraemos a estos dos, allá, profesor, si nosotros extraemos a estos dos y los cruzamos, ¿qué vamos a obtener en la siguiente generación? Plantas con flores púrpuras y también blancas. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? 50%. Así es, 50%. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, luego de realizar el cruce entre dos plantas, para que tomen captura, mientras van tomando captura, voy leyendo la siguiente pregunta, ¿ya? Dice, luego de realizar el cruce entre dos plantas de línea pura, ¿ya? Con variación para el color y la forma de la semilla. Profesor, acá nos están hablando del color y la forma de la semilla. Entonces, hemos visto un ejemplo, pues. ¿Qué pasa con el color de la semilla, profesor? A mayúscula dice que es semilla amarilla. ¿Y qué pasa con A minúscula? A minúscula es semilla verde. Profe, pero también nos están hablando de la forma de la semilla. Sí, profesor, ¿qué pasa con B mayúscula? B mayúscula viene a ser semilla verde y B minúscula viene a ser semilla rugosa. Listo. Dice entonces, al cruzar, luego de realizar el cruce entre dos plantas de línea pura, cruce entre dos plantas de línea pura, con variación para el color y la forma de la semilla. O sea, ¿qué nos quiere decir línea pura? Línea pura quiere decir que son homocigotos. Ah, ya, profesor. Entonces, acá que tenemos P de progenitores. Entonces, línea pura, homocigoto. Ah, ya, pues, profe, pero ¿por qué pone así y no pone puras minúsculas? Es que luego dice, ve, dice por acá, entre cruce dos plantas de línea pura con variación para el color y la forma de la semilla. Entonces, acá su parejita tiene que ser así. Ah, ya. Eso es pues variación para el color y la forma. Es decir, uno es dominante, el otro es recesivo. ¿En qué generación debería seleccionar individuos para cruzar que originen plantas de líneas puras de semillas verdes y rugosas? ¿Y en qué proporción deben estar ellos en la descendencia? A ver, miras, ¿qué pasa si nosotros hacemos este cruce y obtenemos la F1? Profesor, ¿cómo va a salir la F1? Pues todos salen heterocigotos, ¿sí o no? Todos salen heterocigotos. Puntos suspensivos, profesor. ¿Todos son heterocigotos? Sí. Ah, ya, profesor. ¿Todos cómo van a ser? Van a ser de semilla amarilla y verde. Hay que poner acá semilla amarilla y semilla verde. Todos van a ser de esa forma. Profesor, ¿de ahí podría extraer o no? No, pues si extraigo eso y las cruzo, van a salir pues de diferentes fenotipos, ¿sí o no? Entonces, mejor hay que hacer un cruce más. Un cruce más. Allá, entonces acá hay que cruzar F1 con F1. ¿Qué estamos cruzando? Un díbrido con otro díbrido. Ah, ya, profesor, y al hacer ese cruce díbrido con díbrido, ¿qué obtenemos? La famosa proporción del 9:3:3:1. Ah, ya, profesor. 9 dominante para A y para B. 3 dominante para A, recesivo para B. 3 recesivo para A, dominante para B. Y 1 recesivo para A y para B. Ahí está la famosa proporción del 9, dos puntitos, 3, dos puntitos, 3, dos puntitos, 1. Ahí está la famosa proporción del 9:3:3:1. Ah, ya, profesor. Ahora, ¿qué dice acá? ¿En qué generación deberíamos de seleccionar? En la F2. Ya, para cruzar plantas y originen plantas de líneas puras de semilla verde y rugosas.
Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué pasa si nosotros extraemos a estas plantitas y las cruzamos entre sí? Profe, todas las plantitas van a ser pues de semillas verdes y rugosas, ¿sí o no? Porque esta de acá cumple con esa característica. ¿De qué, profesor? De ser de semilla verde y semilla rugosa. Ah, ya, profesor. Entonces, si las cruzamos ellas entre sí, con todos sus descendientes, ¿cómo van a ser? Verdes y rugosas. Y esas plantitas que las estamos cruzando, dice, ¿en qué proporción están? Uno de un total de 16. Por eso la clave es la A, 1/16. Vamos con la 9. Dice la 9, la ausencia, a ver, para que tomen captura, o ya tomaron de repente, si no, ya muy bien. Entonces, vamos con la pregunta 9. Dice la 9, la ausencia de pigmentación en los tigres está causada por un alelo recesivo y puede causarle cataratas y riesgo de cáncer en la piel. Ah, ya, profesor, o sea, la ausencia de pigmentación. Entonces, ¿qué pasa con A mayúscula? A mayúscula dice es con pigmentación. ¿Y qué pasa con A minúscula? A minúscula viene a ser sin pigmentación. Entonces acá, ¿no? Profe, la ausencia de pigmentación dice que está causada por un alelo recesivo. Ahí está, el alelo recesivo pues es A minúscula. Y luego, ¿qué te dice? Si los tigres híbridos presentan pigmentación normal. Ah, ya, profesor. O sea, el A mayúscula es con pigmentación. Entonces, pues, ¿qué pasa con el híbrido? El híbrido tiene pigmentación normal. Así es. Listo. Si los tigres híbridos tienen pigmentación normal y la ausencia de estos problemas, ¿qué tipo de herencia explicaría la transmisión de estos caracteres? Allá, profesor, o sea, cuando se encuentran dos alelos, uno de ellos domina por completo al otro. ¿A eso cómo se llama? A eso se llama dominancia completa. A la dominancia completa también se le dice herencia mendeliana o genética mendeliana. Por eso la clave es la B, besito. Dice la 10. Una pareja de esposos con sangre de tipo A y B respectivamente tienen 4 hijos, uno de los cuales presenta sangre tipo O. Ya, muy bien, profesor. Entonces acá tenemos P de progenitores. Dice que la pareja de esposos tiene sangre tipo A y B. Ah, ya, profesor. Y va a tener 4 hijos, sí. Entonces, ¿qué ponemos por acá? IA y su pareja, ¿quién es? IB. Ahí está, profesor. IA y B. Muy bien. Entonces, acá tenemos a la pareja. Ahí está, profesor. IA, profesor, ¿pero qué se pone al costado? Ah, al costado se pone pues rayita. Profesor, ¿qué se pone al costado del IB? Al costado del IB se pone rayita. ¿Por qué? Porque puede ser IB o puede ser I minúscula. Como no se sabe, se pone rayita, pues. Dice una pareja de esposos con sangre de tipo A y B. Entonces acá hay que poner pues sangre A y acá hay que poner sangre B. Dice que tienen 4 hijos, uno de los cuales es de tipo O. O sea, profesor, uno de los hijos es de tipo O. ¿Qué pasa pues si el hijo es de tipo O? Profesor, si el hijo es de tipo O, ¿qué pasa si el hijo es de tipo O, profesor? Ah, ya, es porque tiene dos, pues, I minúsculas, ¿sí o no? Claro, profesor, una I minúscula ¿de quién va a venir? Profe, esta I minúscula ¿de quién va a venir? Ah, ya, profesor, esta I minúscula viene, hay que ponerle esta I minúscula de color moradito viene de su mamá. Ahí está, profesor, viene de su mamá. Estamos retrocediendo, ¿ah? Y el otro I minúscula de color amarillito, ¿de quién viene? Ah, profesor, ese amarillito viene de su papá. Ah, mira, ¿cómo retrocedemos, no? A partir de que el, a partir de que el hijo es de grupo O, eso quiere decir que los padres son heterocigotos. Dice, si tras pasar por una intervención quirúrgica, este hijo necesita de transfusión de sangre. O sea, el del hijo del grupo necesita sangre. ¿Podría este hijo, es decir, el hijo del grupo, necesita sangre? Entonces, la pregunta es, ¿podría
obtener la donación de alguno de los parientes, es decir, de los padres o de los hermanos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se podrá o no se podrá? Uy, ¿dónde estamos? Uy, allá. Ahí está. ¿Se puede o no se puede? Profesor, el hijo grupo O, ¿qué tiene? No tiene antígenos, ¿sí o no? Sin antígenos, pero ¿tiene o no tiene anticuerpos? Profesor, no tiene antígenos, pero tiene anticuerpos, ¿sí o no? Tiene el anti-A y tiene el anti-B. Ah, ya, o sea, este hijo no tiene antígenos, pero tiene anticuerpos, pues. Y si tiene anticuerpos, a cualquier donación lo va a rechazar, pues. Míreme, cuando alguien es del grupo O por tener anticuerpos, estos anticuerpos van a rechazar a cualquier sangre que venga hacia él. Entonces, profesor, va a poder recibir sangre? No. Por eso la clave es la A, ¿sí o no? Ni los padres ni cualquier hermano pueden ser donantes. ¿Por qué, profesor? Porque este hijo del grupo O, si bien es cierto, no tiene antígenos, pero tiene ambos anticuerpos. Así es. Por eso la clave entonces es la A. Vamos con la 11. Dice la 11. Las begonias pueden presentar tres tipos de colores de pétalos: rojo, blanco y moteado. Moteado es manchado. ¿Qué porcentaje de la descendencia obtenida del cruce de las begonias con flores moteadas deberá aislarse para obtener líneas puras de begonias? Así es, profesor. A ver, ¿qué tenemos por acá? Miren, dice que vamos a tener acá las begonias. Allá, profesor, en ellas, ¿qué hay? Dice que hay tres tipos de colores de pétalos: rojo, blanco y moteado. Profesor, eso se debe a un gen que tiene dos alelos, pues. El alelo CR, ¿qué te dice? Que la flor debe de ser roja. Y el alelo CB, ¿qué dice? Que la flor debe de ser blanca. Ajá, muy bien. Allá, profesor. Entonces acá CR es rojo y CB es blanco. Entonces, ¿qué te está diciendo? CR será rojo, pues CB blanco. Y CB será manchado, moteado. Dice que se cruzan begonias de flores manchadas. P de progenitores. Vamos a cruzar CR con CB. Ya, muy bien. Profesor, entonces acá hay que cruzar dos begonias, ¿sí? Dos begonias, ¿ya, profesor? Vamos a cruzar, pues, begonia CR. Ah, no, estamos cruzando manchados, ¿no? Allá, entonces estamos cruzando manchados, ¿ah? Si estamos cruzando manchados, ¿qué estamos cruzando? Estamos cruzando CRCB con CRCB. Estamos cruzando begonias manchadas. Entonces acá tenemos una flor manchada o moteada. Lo cruzamos con otra flor que también es moteada. Moteada es manchada, sí. Listo. Allá, profesor, ¿y qué descendencia nos va a salir? Pues bueno, profe, acá vamos a tener F filial descendencia. Profe, primero con el primero, CRCR. Primero con el segundo, tenemos CRCB. Segundo con el primero. Allá, profesor, segundo con el primero vamos a tener CRCB y segundo con el segundo vamos a tener CBCB. Ahí está, profesor. Ahí están las cuatro plantitas. Entonces, ¿cómo es la primera, profesor? La primera es de flor roja. ¿Cómo es la segunda y la tercera? Van a ser de flor moteada. Ahí está, la segunda y la tercera son de flor moteada. ¿Y qué pasa con la última? La última viene a ser blanquita, profesor. Ahí está, flor blanca, sí. Ah, ya, entonces, ¿qué porcentaje de la descendencia obtenida del cruce de dos begonias de flores moteadas deberíamos aislar para obtener líneas puras de begonias? Profe, si nosotros extraemos él y los cruzamos, no, pues se van a obtener de ambos, ¿sí o no? En cambio, si nosotros extraemos rojito y lo cruzamos entre sí, ya, profesor, se van a obtener líneas puras, ¿sí o no? Y también si nosotros escogemos este blanquito y lo cruzamos entre sí, vamos a obtener líneas puras. Ya, profesor, entonces acá el rojito es 25%,
el moteado es 100% y el blanquito, perdón, 50% y el blanquito viene a ser pues 25%. Listo. Ah, ya, profesor. Entonces, pues, ¿cuánto hay que extraer? Hay que extraer 50%, ¿sí o no? Lo que está resaltado. Hay que extraer rojitos y blanquitos. Y así vamos a obtener líneas puras en la descendencia. Vamos con la 12. Dice, un estudio revela que la población limeña presenta tres tipos de alelos para un gen, los cuales ¿qué ofrecen, profesor? Dice, los cuales ofrecen protección completa. Ah, mira, mira, hay protección completa D mayúscula, intermedia D y nula la D, contra el virus del dengue. Así es. ¿Qué proporción o qué protección presentará un individuo? Ah, ya, profesor, heterocigoto, si tanto DI y un DI, ah, mira, esta es clavia. Entonces, lo que te dice por acá, lo que dice acá, si un DI, a ver, profesor, vamos por acá. Primero, entonces hay un gen con tres alelos. Los tres alelos son D minúscula. ¿Qué pasa con D minúscula? D minúscula dice que es protección completa. P de protección, ¿ah? P de protección, protección completa. Profe, ¿qué pasa con DI? Ya. Entonces, ¿qué pasa con DI, profesor? Uy, ¿qué pasa acá? Ahí está, protección completa. Y ahora sí, DI. Allá, profesor, DI, de exponente, y dice que es una protección intermedia, ¿sí? P de protección, protección intermedia. Profe, ¿qué pasa con el D mayúscula? Ah, nada de protección. Protección nula, listo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ve, lo que está acá es fundamental. Lo que estoy poniendo de morado. Miren, lo que estoy poniendo de morado es fundamental. Allá, profesor, ¿qué pasa con moradito? Dice moradito, heterocigoto, D mayúscula, DI. Allá, profesor, ¿qué pasa con D mayúscula, DI? Ah, ya, profesor, D mayúscula, DI dice que es una protección nula. Protección nula, pues entonces, ¿quién está mandando? ¿Está mandando el D mayúscula, sí o no? A partir de eso, profesor, ¿qué podemos concluir? A partir de eso, nosotros concluimos, si nos dicen que esa es protección nula, entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Ah, nuestra conclusión es pues que el D mayúscula le manda al DI, ¿sí o no? Claro, pues, ¿por qué? Porque cuando se encuentran los dos sale nulo, pues. Sale el D mayúscula, entonces el D mayúscula le manda al DI. Listo. ¿Y qué dice el otro? D y D. Allá, profesor, D y D. D y D. Allá, ¿qué pasa con D y D? Allá, profesor, este D y D dice que es intermedia. Allá, profesor, ese es el dato, ¿ah? Es una protección intermedia. Ya, profesor, si es que es una protección intermedia, entonces, pues, ¿quién manda? ¿El DI, sí o no? Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que el DI le domina al D minúscula, pues. Claro, porque cuando se encuentran los dos, ¿quién es el que se está expresando? Cuando se encuentran los dos, el que se está expresando es el DI. Ya, el intermedio le manda entonces a quién, profesor, al D minúscula que viene a ser completa. Así es. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué vamos a tener acá? Profe, a partir de estos dos juntándolo, ¿qué vamos a extraer? Ya, entonces nosotros acá juntamos. Miren, miren, nosotros acá vamos a juntar a ellos dos, ¿sí o no? Y a partir de estos dos, profesor, sacamos una conclusión, pues. Ya, profesor. ¿Cuál es nuestra conclusión? Simplemente lo ponemos ordenado, ¿sí o no? O simplemente una continuación, pues, profe. Ya, D mayúscula es mayor a DI, es decir, domina. Pero, ¿qué dice abajo? Que DI domina el D minúscula, pues. Ya, profesor, domina el D minúscula. Entonces, ¿cómo será heterocigoto? Profesor, entonces acá, ¿qué ponemos? Entonces, ¿cómo será el D mayúscula, D minúscula? Eso te está preguntando, ¿sí o no? Entonces, profesor, ¿qué pasa con el D mayúscula, D minúscula? ¿Qué será? Uy, profesor, si el D mayúscula manda, sería pues nula, ¿sí o no? Protección nula. Por eso la clave es la E, ¿sí o no? Y además, ¿quién manda?
¿Quién tiene mayor jerarquía? El D mayúscula. Por eso la clave es la E. Así es. Muy bien. Bonita la pregunta 12, ¿ah? Vamos por acá con la pregunta número 13. Dice la 13. Dice, una mutación autosómica recesiva confiere una incapacidad para metabolizar el aminoácido fenilalanina y en consecuencia provocar graves problemas neurológicos. Allá. Entonces dice la mutación autosómica recesiva, es decir, A minúscula, incapacidad para metabolizar la fenilalanina. Ah, ya, profesor. Entonces dice acá, no, y en consecuencia provoca graves problemas neurológicos. Si una pareja de esposos, allá, muy bien, profesor, entonces, ¿qué vamos a tener acá? A mayúscula, entonces, es la capacidad para metabolizar el aminoácido fenilalanina. Estoy abreviando. Y A minúscula es la incapacidad para metabolizar el aminoácido fenilalanina, sí. Dice, en una pareja, solo la mujer presenta una copia de este alelo alterado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el varón es sano, pues. Entonces, P de progenitores. ¿Qué pasa con el varón homocigoto dominante? ¿Y qué pasa con la mujer? Ah, ya, profesor, la mujer dice que tiene solo una copia. Ah, ya, profesor, entonces hay que poner acá él es el varón y por acá tenemos pues a la mujer. Ah, ya, ¿qué te está diciendo? Que el varón dice es sano, normal, y la mujer tiene una copia, pero ambos son sanos, ¿sí o no? Porque la mayúscula le manda a minúscula, entonces ambos son capacidad de metabolizar el aminoácido fenilalanina. Ah, ya, profesor, el otro individuo también capacidad de metabolizar el aminoácido fenilalanina, así es. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, ahí vamos a tener eso, pues. Entonces, tienen un hijo que manifiesta esta enfermedad. Uy, profesor, pero dice que tienen un hijo. ¿Y qué pasa con el hijo? El hijo es, pues, A minúscula, minúscula. El hijo tiene incapacidad. El alelo A minúscula es IMAF. Profesor, ¿qué es IMAF? Incapacidad de metabolizar el aminoácido fenilalanina. Pregunta, ¿cuál sería la clave? A lo robotín, un hecho de la vida real. Vamos, ¿cuál sería la clave? O sea, si el hijo tiene los dos alelos recesivos, esos alelos pues tienen que venir ¿de quién tiene que venir? Esos dos alelos tienen que venir del padre, ¿sí o no? Uno del padre y uno de la madre. Pero en este caso, uy, la sé. Pero ¿qué pasa en este caso? Pues, profe, un alelo A minúscula, ya, un alelo A minúscula, ya. Este color moradito, profesor, ¿viene de quién? Ah, viene de la mamá, pues, correcto. Ese color moradito viene de la mamá. Profesor, ¿y qué pasa con este color celestito? ¿De dónde viene el color celestito? Uy, profesor. El color celestito, pues, no puede venir del padre, porque el padre es A mayúscula, mayúscula. Entonces, ¿de quién viene, profesor? Viene del verdadero padre. Ah, mira, pues. Entonces acá, profesor, ese alelo viene, hay que poner acá, viene del verdadero padre. Y como bien lo mencionan, la clave es la C. Entonces, ese varón no es el padre del niño. Pues, ¿quién será? Otra persona, ¿no? No sé, pues el vecino, el amigo de ambos, el amigo de ella, etcétera. Muy bien. Dice la 14, dos líneas puras de pollos de plumas blancas y negras, respectivamente. Ya generan crías de plumas grises en la F1. Ya, profesor. Este creo que se parece al de acá, ¿no? Sí, ¿no? Se parece al de acá. A ver, vamos a copiar, ¿ya? Vamos a copiar. A ver, profesor. Entonces acá tenemos en la número 14. En la número 14. Muy bien, profesor. Entonces estamos hablando acá de una dominancia intermedia. Dice que plumas blancas. Ya, profesor. Entonces acá hay que poner CB, hay que poner pluma blanca, CB, es pluma blanca. Profesor, ¿y qué pasa acá con CN? Dice que CN viene a ser pluma negra. Pluma negra. Dice que dos líneas puras. Profesor, ¿qué quiere decir puras? Que se cruza por acá, pues, CB. Profesor, se cruza CB. Es decir, se cruza por acá pluma blanca
con otro individuo que es pluma negra, ¿sí o no? Y para que sea pluma negra, tiene que ser CNCN. Ah, ya, profesor. Entonces vamos a tener acá, cruzamos pluma blanca con pluma negra. Ahí está, profesor, ahí está el cruce, ¿ah? Ahí está el cruce, muy bien. A partir de ese cruce, entonces, ¿qué se obtiene? Pues, ahí va, profesor, a partir de ese cruce dice que se genera en la F1 puros grises, miren, ve. Ahí va, profesor, entonces, en la F1 que se genera grises, es decir, CBCN, ¿sí o no? Todos son CBCN, todos son CB, profesor, todos son CBCN. ¿Cómo son todos? Todos son grises. Todos son CB, CN, profesor. Todos son CB, CN. Ah, ya, profesor. ¿Cómo son todos? Todos son de pluma gris, ¿sí o no? Entonces hay que poner, todos son de plumaje gris. Todos los descendientes, sí. Entonces dice, ¿qué tipo de genotipo se debe de escoger en la F2 para obtener pollos de todos los tipos de plumaje en la siguiente generación? Ah, ya, profesor. Entonces acá dice, esto es F1. Esto es F1. Ah, ya, profesor, pero hay que cruzar pues F1 con F1. Y así vamos a obtener la F2, sí. Entonces, profesor, hay que cruzar acá F1 con F1. ¿Qué estamos cruzando? CBCN. Allá, CBCN. ¿Con quién lo cruzamos? Con CBCN. Ahí está, profesor. Vamos a cruzar CBCN con CBCN. Es decir, ¿qué estamos cruzando? Estamos cruzando plumaje gris, un individuo de pluma gris con otro individuo que también es de pluma gris. Así es, estamos cruzando individuos de pluma gris. Profesor, ¿y qué vamos a obtener? Pues primero con el primero, allá tenemos CBCB, allá, profesor, este es F2. Primero con el segundo heterocigoto, segundo con el primero igual y segundo con el segundo. Allá, profesor, ¿qué vamos a obtener acá? CBCB, plumaje blanco. Allá, pluma blanco, profesor. ¿Qué pasa con CBCN? Allá, CBCN viene a ser gris. Así es. Entonces acá hay que poner plumaje gris. Ah, muy bien, profesor. Ahí está, plumaje gris. ¿Y qué pasa con CNCN? CNCN viene a ser plumaje negro. Y listo, profesor. O sea, ¿en qué proporción está 1:2:1? También se puede poner porcentaje, ¿sí o no? Se pone por acá 25%, se pone por acá 50% y vamos a tener acá 25%. Así es, 25%. Ahora sí, profesor, entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Dice, la pregunta es, ¿qué porcentaje? Mm, ya, en la F2 para obtener, dice, ¿qué tipo de genotipo se debe escoger en la F2 para obtener pollos de todos los tipos de plumas en la siguiente generación? O sea, de acá, profe, si sacamos los extremos, ah, ya no, pues no. Entonces dice acá, ¿qué tipo de genotipo se debe de escoger en la F2 para obtener? Profesor, ¿qué debemos de obtener? En la descendencia debemos obtener, dice que todos los tipos. Si nosotros escogemos solo los extremos, no, pues vamos a obtener híbridos. En cambio, si nosotros escogemos los del medio y los cruzamos entre sí, ah, ya, profesor, vamos a obtener de los tres tipos, ¿sí o no? Tanto gris, negro como blanco. Ah, ya, profesor, por eso la clave es la C, ¿no? Y te dice, estos individuos que se extrae, ¿en qué porcentaje están? En un 50%. Así es, en un 50%. Muy bien. Y la última pregunta, a ver, ¿qué dice la última pregunta? Dice, en Drosophila melanogaster la ausencia de alas se debe a un gen recesivo. Entonces, ¿qué ponemos? A mayúscula con alas. ¿Y qué pasa con A minúscula? A minúscula es sin alas. Así es. La ausencia de alas, dice, se debe a un gen recesivo. Muy bien. Dice por acá, si se cruzan individuos de alas normales con individuos sin alas, profesor P de progenitores, dice, ¿qué se cruzan? Individuos de alas normales con individuos sin alas, ambos de línea pura, allá. Línea pura quiere decir homocigoto. Entonces acá, profesor, A mayúscula por A minúscula minúscula. ¿Qué estamos cruzando acá? Individuos con alas y por acá tenemos individuos sin alas. Ah, ya. Y nos preguntan por la F2. Allá, profesor, primero hay que hallar pues la F1. ¿Qué pasa con la F1?
Primero con el primero, primero con el segundo, segundo con el primero y segundo con el segundo. ¿Cómo son los cuatro descendientes? Los cuatro descendientes tienen alas, pero te preguntan por la F2. Hay que cruzar entonces F1 con F1. ¿Qué pasa si cruzamos heterocigoto con heterocigoto? Es decir, ¿qué estamos cruzando? Estamos cruzando dos individuos que tienen alas, pero que son heterocigotos. Pues, ya, profesor. Entonces, ¿qué vamos a obtener en la F2, profesor? F2, primero con el primero, primero con el segundo, segundo con el primero y segundo con el segundo. ¿Cuántos individuos van a ser con alas? Tres. Allá, profesor, tres individuos con alas, sí. Y sin alas, uno. Sin alas, uno. Profe, entonces acá tenemos una proporción de 3 a 1, sí. Uy, pero ¿qué te está diciendo acá? Pues, allá, profesor, dice que en la F2 se obtiene 128. Entonces, ese 128 hay que ponerlo, pues, ese 128 hay que ponerlo de 3 a 1. ¿Cuánto sería, profesor? 128 de 3 a 1, ¿cuánto sería? Allá, profesor, acá sería 96, ¿sí o no? 96 es como 3 y vamos a tener acá 32, ¿sí o no? Claro, profesor. Entonces acá sería 32, pues. Ya, profesor. Entonces, en la F2 se obtienen 128 descendientes. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué estamos teniendo? De 3 a 1, ¿no? Como 1,32 y su triple 96. ¿Cuántos corresponde al fenotipo sin alas? Profe, fenotipo sin alas, 32. Entonces, la clave viene a ser la B de besito. Muy bien. Uy, ya estamos en receso, siendo las 3:53, ahí nos quedamos. Un poco extenso el tema, pero esperando que haya quedado claro, cualquier consulta lo hacen la siguiente semana. Ya, nos vemos, un gusto, cuídense mucho, muy buenas tardes, hasta la siguiente clase, nos vemos, permiso.